Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Joao Núñez. Él es el Managing Director de Michael Page y Page Executive en México y Centroamérica. Joao, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, y dieron a conocer el estudio de remuneración 2022. Sin duda es clave, interesante porque pues es un mundo, digamos, que ya no sé si va emergiendo o no, porque esta pandemia se extiende y es compleja, pero sí que han cambiado ciertos patrones, etcétera, con respecto a las tendencias que veíamos el año pasado y algunas han persistido el antepasado, diría. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Miren, Rodrigo, nosotros en Page Group todos los años organizamos esta encuesta. Este año ha sido una encuesta de más de 6,000 personas en México y es bastante interesante algunos de los hallazgos que identificamos. Primero vemos que o sea, el trabajo híbrido está para quedarse y cada vez más el bienestar integral de los empleados, de los colaboradores, es cada vez más importante. Vemos también que con la mejoría de las condiciones sanitarias, muchas compañías han regresado a las oficinas y vemos que existe una bajada en el número de personas que trabajan 100% en trabajo remoto. Por lo que vemos también, y casi 50%, o sea, un 45% de las personas que participaron en la encuesta dicen que son más productivas en un trabajo híbrido que en un trabajo 100% remoto o 100% en la oficina. Solamente un 18% de las personas hoy les gustaría trabajar 100% en la oficina y aproximadamente un 27% estaría en la disposición de trabajar 100% remoto. Entonces, esos son datos interesantes que nos demuestran un poco cuáles son las expectativas y las motivaciones de las personas en lo que viene de 2022. Vemos también que cada vez más las decisiones de negocio tienen que estar centradas en las personas. Eso es un cambio importante en el post-pandemia. Cada vez más las personas ocupan un eje muy importante en los negocios y en la toma de decisión de las compañías. Después vemos también algo bastante interesante que en la parte salarial todos los empleados que están directamente conectados con nuevas tecnologías y procesos de digitalización, principalmente a nivel de comercio electrónico, son los que han liderado a nivel de los incrementos salariales en 2021. Y en ese contexto, saber si en México ha ocurrido de alguna suerte el fenómeno que hemos observado en Estados Unidos, o que al menos se señala mucho, incluso como un factor de inflación, y es una renuncia masiva a personas que en la pandemia pues encontraron que lo que hacían antes ya no lo satisfacía y entonces están reorientándose. ¿Ha sido el caso en México o algo así? Eso en realidad es una tendencia, Rodrigo, que vamos a ver a nivel mundial. Depende un poco de cada región del mundo. Diría que aquí en México no es tan evidente como, porque justo ahora comentaba, no sé, vemos que uno de los sectores muy importantes de la economía mexicana son sectores como la manufactura. Entonces, cuando hablamos de esa característica que se llama reskilling, que es cuando tenemos que cambiar las competencias primarias de una persona hacia otro objetivo, usualmente en la manufactura no es tan evidente, pero es una tendencia que vino para quedarse y en México también vamos a estar observando eso en los próximos años, principalmente a nivel de todo que es el talento de tecnología. La digitalización vino para quedarse, las compañías están haciendo inversiones bastante importantes en esos cambios y eso significa también que los colaboradores tienen que acompañar esa evolución. Vemos también, por ejemplo, creo que es importante, Rodrigo, que vimos en nuestro estudio, que es la importancia del salario emocional y de la salud mental. En 2020, por la pandemia, vimos como un impacto bastante importante en el bienestar de las personas y vemos que un 47% de las personas les gustaría tener, como les comenté, este equilibrio entre un trabajo de casa y un trabajo en la oficina, pero es muy importante cada vez más que sientan el soporte de las compañías a nivel emocional. Vemos en el estudio que la gran mayoría de las personas, más de 60%, siente que sus compañías los están apoyando en este momento a nivel de su salud mental. Y eso sí también es algo que vimos que hubo un cambio bastante importante en el post-pandemia.
Ahora, ¿qué ha pasado con las tendencias en función de, pues evidentemente los datos muestran que en el contexto 2020 hubo una erosión del empleo enorme, es decir, muchas personas lamentablemente perdieron su fuente de trabajo. Evidentemente en el contexto de una recuperación asimétrica, pues se van recuperando. Ahí cómo se va configurando del lado de los empleadores, uno, lo que van requiriendo y dos, pues a lo mejor que tuvieron que aplicar recortes y ahora están en proceso de recontratación. ¿Qué hay de esa tendencia y sobre todo qué están buscando? Mira, al día de hoy lo que vemos es que tiene que existir un esfuerzo de las dos partes, tanto de los empleadores en el esfuerzo continuo de capacitación de los colaboradores, pero también en el aprendizaje continuo de las personas para ser para que estén listos claramente para los cambios que ya están viniendo, que van a venir en los próximos años. Lo que vemos hoy de principales tendencias ha sido claramente el incremento en la búsqueda de perfiles de tecnología. Eso es sumamente importante. O sea, todo que está relacionado con perfiles que entienden la tecnología, pero también el interface entre las plataformas y el consumidor final. Uno de los muchos problemas que las compañías viven al día de hoy es cómo sus tecnologías, sus desarrollos pueden interactuar directamente con el consumidor final en los canales. Entonces, eso sigue siendo un esfuerzo por parte de las compañías en la capacitación y en la búsqueda de profesionales que manejen o que tengan una visión digital. No tienen necesariamente que tener conocimiento técnico de programación, pero tiene que tener una visión digital que ayude a las compañías a estar pues adelante en sus productos, servicios hacia sus competidores. Y en ello, Joao, ¿dirías que hay suficiente talento o nos enfrentamos en ciertas áreas a cierta escasez de talento, lo cual pudiera ser paradójico, ¿no? Porque en un escenario en donde se perdieron muchos empleos, de repente hay puestos de trabajo que no pueden, o que es difícil el proceso de selección. Es un fenómeno bastante interesante, Rodrigo, porque vemos que en muchas áreas está creciendo muchísimo la demanda, pero claro, la oferta de talento no está acompañando. O sea, les mencioné la área de tecnología, eso es evidente. O sea, al día de hoy hay una escasez de talento de tecnología en toda América Latina, pero está incrementando mucho la búsqueda, principalmente si vemos desde Estados Unidos, hay muchas compañías que están buscando el talento, principalmente aquí en México, de tecnología. Es un talento bastante bueno, bien preparado, pero que existe una escasez de talento en esas áreas. Vemos también que en general la economía y en nuestra perspectiva, la perspectiva de PageGroup ya ha retomado. O sea, hemos tenido un crecimiento bastante significativo este año en México de la búsqueda desde cuadros medios, desde cuadros de coordinación, niveles de entrada, hasta altos ejecutivos. Entonces, claramente vemos, y principalmente hubo una aceleración al final del año en la búsqueda principalmente de altos ejecutivos, porque vemos que, al final, muchas compañías han intentado inflar en el globo hasta que explotó. O sea, no pudieron esperar más para contratar, para hacer sus inversiones, y eso es lo que estamos observando al líder en la economía mexicana. Por último, preguntarte, Joao, ¿qué debería o cómo debería ser estructurado? Porque de repente me ha tocado ver a muchos profesionales muy competitivos, pero como han estado hace tiempo fuera de la búsqueda del mercado laboral, a lo mejor no tienen esas habilidades para entender qué deben destacar y sobre todo cómo establecer su perfil de cara a hacerse más atractivos. ¿Cuál sería un consejo breve, digamos, en esa parte que mejora la tasa de éxito? Claro, Rodrigo. Primero que todo, se busquen a PageGroup, nos podemos ayudar en la construcción de su perfil profesional. Es muy importante lo que comentas, pero principalmente diría que la principal recomendación es que busquen evolucionar sus conocimientos. Cada vez más, o sea, tenemos plataformas de e-learning, tenemos universidades que tienen ya capacitaciones o micro carreras dedicadas específicamente a contenidos muy específicos. Mi principal recomendación es que a los ejecutivos que ya llevan un tiempo fuera del mercado, que siguen trabajando y invirtiendo en su desarrollo personal y profesional también. Pues Joao Núñez, te agradezco mucho y muchas Un gracias por la gusto. entrevista. De nada, Rodrigo, a ti fue un gusto estar aquí como siempre. Gracias. Ahí escuchamos a Joao Núñez, el Managing Director de Michael Page y Page Executive en México y Centroamérica.